Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Yo no me escucho. Y hoy quiero pedirle a los jóvenes, miren, a David, a Mila, a todos los jóvenes que están aquí, que más allá que estén ahí en el sonido, presten mucha atención al mensaje de hoy, porque hoy vamos a tratar un tema que antiguamente era más para la edad adulta, pero hoy se ha convertido en un mal que no hace distinción de edad. Amén. Un poquito más. Yo no sé si me estoy sordo o no me escucho. Un poquito más. Porque si no voy a estar gritando aquí, voy a aturdir a todos y me voy a aturdir yo. Hola. Oh, eso ahí, ahora sí. ¿Ustedes también nos incomodan con ese volumen, sí? Bueno. Y hoy vamos a tratar, hicimos en la primera enseñanza, hablamos del desánimo, ¿no? ¿Se recuerdan un poquito? El desánimo, ¿verdad? Después hablamos de la ansiedad. Estamos tratando tópicos, temas. Y hoy vamos a cerrar esta serie con un mal terrible en estos tiempos, que es la depresión, ¿verdad? Y el título del mensaje tiene Depresión, poder sobre lo imposible. Y yo te quiero pedir que abras conmigo, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, comenzando desde el versículo 3, aunque vamos a estar en el desarrollo del mensaje, vamos a estar viendo todo el capítulo 19 prácticamente, pero por cuestión de tiempo vamos a ir al punto principal. Porque aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, se nos cuenta, se nos relata la condición de un hombre, de una persona que tú conoces muy bien y es el profeta Elías. Y se nos relata un momento en la historia de su vida en donde no fue el de los mejores. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Dice así. Primer libro de Reyes, capítulo 19, comenzando desde el versículo 3. Dice así lo siguiente. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, única ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Padre, te damos gracias porque esta es tu palabra y tiene poder inherente para producir de acuerdo a tu voluntad y tus propósitos en cada uno de nosotros, sin necesidad de un esfuerzo de un predicador. Te ruego, Señor, que cada corazón esta tarde sea tierra fértil y tu palabra caiga como semilla para dar fruto abundante en su vida de salvación, restauración, transformación y liberación. Para la gloria de tu nombre, oh Cristo. Amén y amén. Elías fue el profeta del Antiguo Testamento más impresionante. Y más impresionante me refiero a su ministerio, a su obra, a la labor. Desde la multiplicación de alimentos hasta resucitar a un niño muerto. Desde pedir que haya sequía y no llueve más sobre una tierra, hasta 3 años después, por orden de Dios, decir que vuelva a llover, y así sucedió. Es más, tan impresionante y exitoso era el ministerio, la vida, la obra de Elías,
que antes de esta situación que leímos recién, él había terminado de vencer por la mano poderosa de Dios 400 profetas de Baal con una señal de parte de Dios impresionante. Fuego había descendido del cielo sobre un holocausto que consumió delante de estos 400 profetas la ofrenda que había sido puesta en ese lugar. Y estos 400 profetas fueron acabados, terminados. Esa obra tremenda había terminado de hacer el profeta Elías antes de llegar a este momento sombrío de su vida que nosotros vemos, que hemos leído recién. Y eso nos muestra algo a nosotros y nos confirma lo que nos dice en la carta de Santiago, que nos dice con respecto a Elías, que era el mayor profeta, pero que era un hombre, una persona sujeta a pasiones, a debilidades emocionales como cualquier otro mortal. Y eso nos muestra a nosotros de que inclusive las personas exitosas pasan por momentos de su vida en donde sienten un profundo vacío, una tristeza, un sentido de no haber hecho nada con su vida, de que su vida fue useless, que no valió la pena, que no han alcanzado nada, que no han conseguido nada. Esto nos muestra que hasta las personas más exitosas pasan por momentos de su vida así, lo cual hoy se conoce con el nombre de depresión. Toda persona pasa por momentos de tristeza, ¿verdad? De melancolía, a veces sin un motivo justificable. Momentos de un sentimiento de vacío. Somos seres emocionales y todos pasamos por momentos así que a veces duran un día o dos. Pero la diferencia de algo que se le llama depresión es que este sentimiento no es algo temporal o por un momento, un día o dos, sino según la medicina, los entendidos de esto, una persona es diagnosticada con depresión cuando permanece por 2 semanas con por lo menos 3 o más síntomas de los que yo le voy a mencionar ahora. Yo no soy médico, ni quiero serlo, pero gracias a Dios hoy podemos acceder a los conocimientos, inclusive de la medicina, con nuestro amigo Google, ¿no es así? Si nosotros confirmamos bien las fuentes y filtramos lo que realmente no es genuino, fácilmente podemos encontrar información de medicina, de astronomía, de ciencia, de todo, ¿no es así? Y de acuerdo a la definición clínica o cómo alguien clínicamente puede decir que está en depresión, es cuando una persona tiene 3 o más de estos síntomas por 2 semanas o más en su vida. Y voy a mencionarles aquí cuáles son estos síntomas. Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Sentimientos de desesperanza o pesimismo, negatividad. Sentimiento de irritabilidad, frustración o intranquilidad. Sentimientos de culpabilidad, de inutilidad o impotencia. También puede presentarse la pérdida de interés o de placer en las actividades y los pasatiempos. No tiene ganas de nada la persona. Nada le mueve, aquellas cosas que tal vez encontraba cierta felicidad antes, no le causa absolutamente nada ni voluntad de hacerlo. También causa fatiga, disminución de energía o sensación de lentitud, dificultad para concentrarse, recordar o para tomar decisiones. También dificultad para dormir, despertándose muy temprano en la mañana, o puede ser lo opuesto, una persona que duerme demasiado. El dormir es su escape. Cambios en el apetito o en el peso sin haberlo planificado. Dolores y molestias como dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos sin causa física aparente
que no se alivian ni con tratamiento. Y por último tenemos este síntoma que todos nosotros conocemos de la depresión, que es el pensamiento de suicidio o intento de suicidio, como leímos recién que Elías estaba teniendo. Cuando estos síntomas permanecen en una persona, ya no son algo temporal o momentáneo, sino que son algo consistente en una persona o en nosotros mismos, debemos de abrir nuestros ojos y no pasar por alto, porque podemos estar entrando en un cuadro definido como depresión. Y en esto, mis amados hermanos, si bien no hace distinción para una persona exitosa, una persona que ha alcanzado muchos logros, también estas personas pasan por esos momentos, tampoco hace distinciones de edad. Es increíble cómo la depresión en estos últimos tiempos ha atacado a aquellos que deberían de tener más vigor, los más jóvenes. Pónganse a pensar los que tienen un poquito más de edad, no viejos, pero que son un poco más adultos. ¿Cuándo uno de tus amigos te iban a venir con la noticia de que, ay no, fulano, ¿qué le pasa? Está con depresión, está con pensamientos suicidas. Hermano, eso no existía. Mas hoy en día, no solamente que está el comentario, sino que tristemente se llegan a cometer esos actos en medio de nuestra juventud. No es ni una vez ni dos en donde se escucha la noticia o del high school o de algún lugar en donde el amigo o la amiga de alguien, sus padres no sabían que estaba así y lo encontraron sin vida. Por eso es algo que nosotros no podemos tomar a la ligera ni pasarlo por alto, porque está cobrando la vida literalmente de muchas personas, inclusive cristianos. Elías era cristiano. Y aunque la mujer es más propensa a la depresión, no es algo de los cuales se escapan los hombres. Y es más, los hombres tenemos que estar muy atentos a aquellos que somos casados, a la condición emocional de nuestras. Es más, una de nuestras labores como esposos es pastorear, cuidar, guardar la condición o la salud emocional de nuestras esposas. ¿Por qué? Porque en ese área son más frágiles. Giovanni compartía la semana pasada, ¿verdad? Decía, no es que sean más débiles, pero hay una fragilidad. Que el hombre es como más bruto, ¿me entendés? Es más así, le dicen algo y dice, ni se entera, pero la mujer es diferente. Y si bien cuando se da esta condición, esta enfermedad, hay que reconocer y hay que buscar ayuda profesional. ¿Para qué? Para que se pueda saber la causa. El motivo, porque la depresión puede ser por genética, o sea, hereditaria, por razones hormonales, o puede ser por razones circunstanciales. Entonces, la ayuda de un profesional es muy necesaria e importante, pero más que la ayuda de un profesional, es más importante o no es tan efectiva si la intervención o la ayuda de Dios no se hace visible en nuestras vidas, así como lo ocurrió en la vida de Elías. Dios intervino en este momento en la vida de Elías. Y de la misma forma, Dios interviene en la vida de todas aquellas personas que en momentos o etapas de nuestra vida nos encontramos en esa condición
de un sentimiento de vacío, de falta de realización, de que nuestra vida no ha valido para nada, de que la hemos desperdiciado, de que no tenemos ningún propósito, de que no hay placer en vivir. Así como Dios intervino en la vida de Elías en ese momento oscuro y sombrío, de la misma forma Dios interviene en la vida de todo aquel que en ese momento oscuro clama por él y pide por socorro y ayuda al Señor. Por eso vamos a ver de qué forma Dios intervino en la vida de Elías para sacarlo de esta condición depresiva, para que de esa forma nosotros veamos también de qué manera Dios interviene en la vida de todo aquel que lo busca cuando se encuentra en un momento de depresión de su vida. Bueno, Dios vio que Elías, después de haber quedado solo, se acostó y durmió debajo de un árbol. Y nos dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 7, que aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera una arepa, una pupusa, una baleada con queso, un tamal. Y aquí que se levantó, miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor por segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Y Elías se levantó, comió y bebió. Dios está tratando en el momento en el cual Elías está en su depresión, le llamaríamos. Y lo primero que él hace es cuidar de la vida o de las necesidades físicas de Elías. Es importante que nosotros debemos de recordar algo. Y es que nuestro cuerpo, que ya no es nuestro, en la carta de Corintios dice que es templo del Espíritu Santo, debe de ser cuidado, debe de descansar bien, y debe de alimentarse bien, y debe de ejercitarse. Nosotros vemos aquí que en primer lugar lo que Dios hace es cuidar las necesidades físicas de Elías. Porque cuando uno está en un momento de tristeza, no es verdad que las ganas de comer se le van. Las ganas de cuidar su estética se le van, se deja su barba, anda de pelo largo, hasta bañarse le cuesta. ¿No es cierto? Cuando David entró en un momento de tristeza porque su hijo, porque Dios le había dicho que su hijo, que estaba muy enfermo e iba a morir, la palabra nos cuenta que no quería comer. Y es increíble como cuando nosotros estamos pasando por un problema emocional, afecta ya sea no querer comer o comer en exceso, descontroladamente, pero que lo que nos damos cuenta es que afecta a nuestro físico. Y mal comido nadie piensa bien. ¿No es verdad? Entonces nosotros vemos aquí que Elías había sido alimentado por cuervos, había sido alimentado por una viuda, y ahora nada más y nada menos estaba siendo alimentado por un ángel que Dios le había enviado. Y esto nos deja ver la importancia del cuidado físico en nuestras vidas, mis amados hermanos. Hay un dicho popular que dice que uno es lo que come, ¿no es así?
Y este es lo que come, no solamente hace reflejo a lo que va a ser nuestra salud física, sino que es lo que come también va a ser reflejo a lo que es su salud espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cómo estamos cuidando nuestras vidas, físicamente me refiero. ¿Cómo estamos cuidando de nosotros? Porque ¿sabes qué? Nosotros podemos desgastarnos y matarnos y sobreexigir nuestro cuerpo, nuestro físico, para poder cumplir con todo, inclusive dentro de nuestro hogar. Pero todo y dentro de tu hogar te necesitan a ti. Y si tú no cuidas de ti, va a llegar un momento que no vas a estar más. Y no te necesitan un día, una semana, te necesitan mucho tiempo. Bien. Por lo tanto, el cuidado de nuestro físico, Dios se preocupó de cómo estaba Elías físicamente. Y esto, claro, el físico, refiriéndonos al descanso, refiriéndonos a cómo nosotros nos cuidamos, pero también a nuestros alimentos. ¿Cuáles son las cosas que nosotros nos alimentamos literalmente? Comida, me refiero, comida. Una de las distinciones o diferencias que Dios hizo con su pueblo del resto fue en la comida. ¿Tú sabías? Si bien tiene un beneficio de salud la dieta kosher, la dieta que Dios le dio al pueblo judío, hay un beneficio en la salud. La intención de Dios no era proporcionar un beneficio en la salud a su pueblo, sino que la intención era en la comida mostrar una separación entre su pueblo y todo el resto del pueblo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer el esfuerzo por alimentarnos saludablemente. Tú viste que aquí la comida muchas veces nosotros no comemos porque tenemos hambre. Salvo algunos, ¿no? Algunos, olvídate, 2 estómagos tienen. Pero bueno, no lo digo por mí, ¿eh? Cuidarnos, la mayoría de las veces nosotros no comemos porque tenemos hambre. Porque lo que decimos es, ¿y qué te gustaría comer? Ay, no sé, no tiene hambre. Está buscando en la comida un placer, porque la comida tiene también el factor gratificante, ¿no es cierto? Es como una gratificación. Es un deleite y está bien. Es bueno eso así. Pero la comida no puede tomar ese rol único en nuestras vidas. Porque la comida, más allá de lo que a mí me guste o lo que yo quiera, debe de ser aquello que mantiene mi cuerpo y mi mente también saludable. Por lo tanto, vemos que Dios se preocupa por cómo se estaba alimentando Elías. Y este alimento no únicamente es el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Dios le envía un ángel. Es de parte de Dios lo que está recibiendo Elías, no de nadie más. Y en momentos en los cuales nosotros estamos en esa condición, debemos en todo momento, en todo tiempo, pero sobre todo en esos momentos, tenemos que ver qué está alimentando mi alma. ¿Cuál es el alimento espiritual que yo estoy consumiendo? Porque si el alimento de mi alma son todas cosas que únicamente entretienen, que únicamente uno les gusta, ya sea ver o leer o hacer, si ese es el alimento de mi alma, mero entretenimiento, en el momento en el cual estés pasando en la agonía, en el sufrimiento, el entretenimiento no te va a dar fortaleza, es más, el entretenimiento te proporciona debilidad. Por eso es que debemos de mantenernos alimentados con todo aquello que proviene de lo alto, con todo aquello que proviene de la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que nosotros leemos? La Biblia, la palabra de Dios, es aquello que nosotros consumimos y le damos de comer a nuestra alma.
Si no lo es, debe de ser así. El apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos. ¿Qué debemos desear? La leche espiritual no adulterada para que para ella crezcáis para salvación. ¿Por qué le dice deseen la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te fortalece, la palabra de Dios te da músculos espirituales, la palabra de Dios te da herramientas en el momento en el cual tú estás pasando por el día malo. Tú tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para estar llevando contraria toda obra del diablo en nuestras vidas. Pero si yo lo que me paso consumiendo son entretenimientos, partidos de fútbol, la novela, la película, el Netflix, el show de Netflix no me dura ni 2 días. De corrido, episodio tras episodio. Tú sabes, voy a hacer un paréntesis bien rápido porque si no yo sé que me demoro, que hay un grave problema que está causando toda la facilidad que tenemos para acceder ahora a películas, entretenimientos y todas esas cosas así. ¿Por qué? Porque eso genera en nosotros una hormona que proporciona, que da felicidad. ¿Cómo es que se llama? Serotonina. Por eso está el scroll de pasar. Eso, hay muchas personas que se hacen adictos al scroll porque eso le tira esa hormona, serotonina, y la persona se siente como gratificada. Inclusive eso sucede hasta con un like que te ponen en Facebook. Y hoy en día, antiguamente, yo sé que le estoy hablando de mucho antes, ustedes son todos jovencitos, chiquilines, muchachos. Pero, por ejemplo, antes tú trabajabas todo el día, ¿no es así? Y el placer era poder llegar a tu casa para ver el programa que tal vez miraban, ¿verdad? Y hasta las 9 a veces estaba la tele, no sé cómo era en cada país, pero... Y esa hora era el momento de, ay, vamos, no es verdad que causaba. Pobrecitos ustedes los jóvenes que se pierden de eso. Pero es impresionante. Y bueno, ¿qué pasa? Ahora eso se perdió porque tú lo tienes hasta en tu trabajo. Y el ser humano busca el proveer eso y ya no hay, es como una cisterna agrietada, no logra saciarse. Y en lugar de producirle felicidad, le produce más insatisfacción. Por eso el alimento espiritual es impresionante. Ten tu devocional en la mañana. Yo sé que compartimos el devocional en la página de la iglesia, pero aparte, ten tu propio devocional. Tu momento de leer la palabra, de orar en la mañana. Que consuman tus oídos cosas que te hablan de Dios, te acercan a Dios. Porque el reggaetón no te va a sacar en el momento de aflicción, te va a hundir. La música de melancolía, ay, me dejó, tampoco. Te va a hundir más. Es la palabra de Dios. El poder en la palabra del Señor. Porque mira lo que sucede después. Dice que después que comió, fortalecido con aquella comida, oh mi Dios, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Una vez que se fortaleció físicamente, que se fortaleció espiritualmente, se levantó y caminó durante 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb. Y Dios continúa con el tratamiento en su vida. Dios comienza a tratar ahora en Elías, en su mente, en sus pensamientos. Elías, ahora que saliste de esa condición de somnolencia, porque ahora que conseguís por lo menos escuchar lo que se te habla, que te has levantado,
Dice, vino palabra de Jehová, también en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo me pregunto, ¿Dios no sabía lo que hacía Elías? ¿Qué pasa contigo, Elías? Entonces Elías le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado. Y ¿sabes qué? A mí me buscan también para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y ahí, como estos versículos no vamos a leer, sino que vamos a saltear hasta el versículo 13, porque una vez más, aquí Dios le vuelve a hacer la misma pregunta. Una vez que él lo identifica en ese viento apacible que estaba ahí el Señor, que Elías lo identifica a él. Dice la siguiente, y cuando lo oyó Elías, cuando oyó a Dios, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, una vez más, por segunda vez, ¿qué haces, Elías? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Y otra vez Elías le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, solamente yo quedo y a mí me están buscando también para matarme. Nosotros vemos aquí que Dios trata con delicadeza a Elías. No le reprocha como un profeta de Dios que ha visto tantas señales y milagros, ahora va a estar de esa forma deprimido, sin esperanza, no, sino que Dios, en ese silbido apacible, lo cual muestra la delicadeza de Dios para con Elías en un momento que se encuentra emocionalmente mal, trata en su vida. Y le hace la misma pregunta 2 veces. No le pregunta porque Dios no supiera qué estaba pasando con Elías, qué era lo que le sucedía, sino que quería que Elías escuchase y se diera cuenta cuál es el motivo o los motivos por los cuales llegó a esa condición. ¿No es interesante que a veces nosotros nos encontramos mal y no sabemos la razón, la causa por la cual estamos mal? O tenemos una razón y una causa equivocada. Entonces Dios, al preguntarle por segunda vez, no quiere enterarse de cómo está Elías. Él ya sabe, pero quiere que Elías piense, use su mente para darse cuenta por qué motivos tú, Elías, quieres morirte. ¿Por qué, Elías, tú piensas que la mejor salida en este momento es que se te quiten la vida? Y Elías le responde 2 veces lo mismo. Pareciera ser como si todo tiempo estuviese pensando en eso. Y esto es interesante porque cuando alguien entra en una condición depresiva, todo tiempo está pensando lo mismo. Tú escuchas su historia de por qué piensa que está así, te la cuenta una y otra vez, porque eso ya ha calado, ya ha hecho un surco en su mente, en sus pensamientos. Y al haber hecho un surco, un nido en su mente, se ha trasladado a toda su vida. Esa es su vida. Estoy aquí porque todos te han dejado. Él está evidenciando aquí que la razón por la cual Elías está en la depresión es en primer lugar el miedo por su vida, porque tenía miedo de que Jezabel fuese a matarlo, pero también era la frustración porque dice, todos te han abandonado. No hay ni uno en el pueblo que busque de ti. No hay nadie que esté ahora interesado en buscar de Dios. Yo soy el único que he quedado. Yo solamente, y ahora me buscan a mí para matarme.
Es como cuando nosotros pensamos, a veces decimos, wow, nadie vino a la iglesia. Pocas personas vinieron a la iglesia y nadie vino a la iglesia y fulano no vino a la iglesia. Sí, gloria al Señor, tal vez eso sea una verdad a medias, pero ¿sabes qué? Dios continúa siendo el mismo y para la gloria de Dios, Dios te ha movido para buscar de Él y tú estás aquí y eso tienes que tú impartirle a tus hermanos y tienes que darle alabanza y gloria a Dios y gratitud por eso. Pero Elías dice, no, yo solamente he quedado. Soy el último, que no hay más nadie que busque de Dios. Porque los hijos de Israel, dice, han dejado tu pacto. Se han abandonado, se han ido. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. No hay más nadie, Dios. ¿Cómo quieres que yo me sienta bien si nadie quiere buscar de ti? ¿Cómo quieres que yo me sienta animado, Señor? Yo lo único que quiero es que mi vida termine, que mi vida acabe. Por eso Él dice, ¿sabes qué? Quítame la vida. Entonces vemos que es el miedo, la frustración por ver que aquello que estaba haciendo no había dado frutos, no estaba siendo efectivo. Y en tercer lugar, presta mucha atención, mira lo que dice aquí, quítame la vida, porque mejor no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. No he alcanzado nada. Soy un fracaso. ¿Qué he hecho? ¿De qué ha contado mi vida? No he ganado ningún alma, Dios. Todos abandonaron tu pacto. Ahora me buscan matarme a mí también. Yo pensé tal vez decir, bueno, he sido mejor que mis antepasados y mira, peor. Y aquí nosotros vemos que eso era la forma como veía Elías la situación que estaba pasando. Eso era lo que estaba en su mente, en sus pensamientos. Y ahora podía salir de su boca. Mas Dios, luego de que Él vomita, de que Él habla lo que Él piensa de su vida y de la situación, le da una respuesta. Y le da la respuesta de lo que es, cómo Dios ve la situación. Y a cada uno de los motivos que Elías le da, por los cuales estaba deprimido, Dios le da una respuesta. Elías le dice en el versículo 15, Dios le dice, ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O ungirás también a Jehú, hijo de Nisni, ungirás a él por rey sobre Israel. Y también a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no los besaron. Dios le da una respuesta a cada uno de los motivos o razones que Elías le estaba dando a Dios, por los cuales él estaba deprimido y cómo veía él su situación y su vida. Elías le dice, los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y Dios le dice, Hazael, rey de Siria, castigará a Israel. Elías le dice, Acab y Jezabel han derribado tus altares. Y Dios le responde, Jehú destruirá la dinastía de Acab y no habrá culto a Baal después de eso. Y así sucedió. Elías le dijo, han matado a espada a tus profetas. Y dijo Dios, yo proveeré un reemplazo llamado Eliseo. Elías le dice, solo yo he quedado, no hay más nadie que haya guardado tu pacto. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Hay todavía, no uno, no dos, no tres, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal y no lo han besado. Lo que Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Elías? ¿Sabes qué? Tienes que guardar tu mente, tus pensamientos, porque
La vida proviene de nuestro corazón, y si no guardas y cuidas tu corazón, lo que tendrás será muerte, negatividad, y todas las cosas serán contrarias a lo que verdaderamente debe ser para tu vida. El libro de Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana tu vida. Que el corazón también son nuestros pensamientos, aquellas cosas que nosotros pensamos, las cuales le damos nosotros cabida. Guarda tu forma de pensar. Una persona que cae en un cuadro de depresión, de angustia profunda, el principal problema es su mente, sus pensamientos. Mas Dios no nos ha dado la mente común, sino que nos dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Cambiar nuestros pensamientos. En la carta a los Romanos se nos dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a la forma de pensar de este tiempo, sino que renovaos, transformaos. ¿De qué forma? Mediante la transformación de vuestra mente, de vuestros pensamientos. Yo debo de pensar en contradicción, opuesto a la forma que pensaba cuando no estaba con Cristo. Si mi mente es la misma de cuando yo no era cristiano, hay algo que no está bien. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes qué tú tienes que hacer? Tienes que guardar tus pensamientos. ¿A qué pensamientos estás alimentando? Y hay algunos los cuales no deberían de estar ahí. Elías tenía autoconmiseración, lástima de sí mismo. Mas Dios le dice: Elías, yo continúo en control. Elías, no estás solo. Esa que tú piensas no es verdad. Hay 7,000 que todavía van a adorar, van a exaltar el nombre del Señor. Y por último, en el tratamiento de Dios a Elías, Dios le dice: vuélvete por tu camino, en el versículo 15 del capítulo 19, por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Elías, tú estás enfocado en ti mismo, tú estás enfocado en tus problemas, en tu vida, todo gira en torno de ti. Pero Elías, yo no he terminado contigo. Tú piensas que tú ya terminaste con tu vida. Pero Elías, yo no he terminado contigo. Tal es así que tú sabes que Elías pidió morirse. Y fue uno de los dos que no murió. Fue llevado en un torbellino al cielo. Dios no le concedió lo que pidió. No conoció muerte, fue llevado, fue traspasado. Dios le dice: Elías, tú quieres morirte, tú pensás que tu vida acabó, que no hay nada de valor, que lo que ha sucedido hasta hoy por mano mía no ha sido nada. Elías, yo no he terminado contigo. Levántate y ve y unge. En este caso manda a ungir a uno de los siervos, pero también manda a ungir a Eliseo, y llegarás a Damasco y ungirás a Hazael por rey de Siria. Elías, tú estás ensimismado en ti mismo, pero tienes que salir de esa posición, porque hay cosas que todavía yo tengo para que tú hagas. No ha terminado Dios contigo. Esta es una de las cosas que ocurre cuando tratan con personas con depresión. Es una de las principales problemas que los especialistas ven cuando la persona entra en este cuadro y permanece, porque se ensimisma, o sea, su propia situación, lo ve todo de acuerdo a sí mismo. Su problema, su situación, su vida, todo es ella. Y una de las cosas que hacen, que creo que lo toman bien del tratamiento de Dios hacia Elías, lo que hacen los especialistas, le empiezan a
a decir a la persona que se involucre en servir que vaya a una cosa en repartir de comida, que se involucre en servir a otras personas para que empiece a salir y ver únicamente su problema. Y es lo que hace Dios con Elías. Elías sale a servir. Elías comienza a ver la vida de otras personas, no únicamente tu vida. Y eso es lo que Dios hizo con Elías y eso es lo que Dios nos llama a hacer con nosotros también. Cuando estamos en momentos de nuestra vida que estamos agobiados y entramos en este cuadro como el que Elías había entrado, tenemos que empezar a ver más que nunca las oportunidades de salirnos de nosotros mismos y empezar a ver a los demás. Empezar a ver de qué forma yo puedo ayudar a alguien más. De qué forma yo puedo servir en mi familia, en mi hogar, en la iglesia local. Puedo involucrarme en diferentes cosas. Puedo evangelizar a otras personas que todavía no han conocido a Cristo como yo lo he conocido. Hay muchas cosas las cuales nosotros podemos hacer. Pero Dios le dice a Elías, el tú quedarte en ti mismo no te va a llevar a ningún lugar y no te va a sacar de esa situación. Entonces nosotros vemos aquí por lo menos 3 cosas importantes. La forma en la cual Dios trata con Elías. Cuida de sus necesidades físicas, de su descanso, de su comida, de su cuerpo. Cuida de sus necesidades espirituales, que se alimente bien su alma. Lo lleva a cambiar su forma de pensar, de ver la situación, de ver la vida, de ver lo que me está sucediendo. Elías, tú lo ves de esa manera, pero no es así. Hay 7,000. Y tú crees que hay solo no hay nadie más que tú. Y lo pone a hacer algo. Lo saca de sí mismo para que se ponga a hacer algo, porque Dios no había terminado con él. Y de la misma forma con nosotros. Yo creo que si seguimos estas cosas, son más que suficientes para cuando nos vemos yendo en rumbo a una situación como la de Elías, o estamos en una situación como la de Elías, son suficientes para encontrar no solamente esperanza, sino la salida a este grande mal. Y si vamos al caso, cuando Dios le habla a Elías, no le habla de algo lo cual le fuese ajeno. Porque Dios, en la persona de Cristo, estando en el momento de mayor angustia en el Getsemaní, junto con sus 2 discípulos, los cuales él le pedía por favor que orasen por él. Jesús les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no tenemos en Dios a alguien que no entienda lo que es estar en una situación así. Jesús llegó al punto de estar en su alma tan angustiada hasta la muerte. Es más, en Isaías se nos dice de Cristo que es varón experimentado en quebrantos, varón de dolores. Jesús sabe qué es lo que una persona siente cuando está en ese sentimiento o en ese sentir de vacío en su vida. Por eso, Él sabe perfectamente cómo poder ayudarnos y sacarnos de esa situación. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo no sé si tal vez tú hayas pasado por un momento así y hoy hace parte de tu historia. Yo no sé si tú estás pasando por un momento así.
o si tal vez irás a pasar por un momento así. No sé, pero lo único que sé, y estoy seguro, es que el mismo Dios que sacó a Elías de la depresión es el mismo Dios que te ha rescatado y te ha adoptado como hijo. Y es en el único en el cual nosotros podemos encontrar la fuerza, la ayuda y la salida. Vamos a orar.